Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presenta el comentario de Mauro Villalobos. Adelante, Mauro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Y hoy voy a comentar unas cifras que son, pues, muy reveladoras del tema que hemos platicado aquí en tu programa, Jorge, sobre el tema de la informalidad, ¿no? La economía informal en México, que no es un tema menor, es un tema muy importante. Pero no quisiera yo enfocarlo nada más desde el punto de vista de la informalidad que ya sabemos que opera, ¿no? Sino también el hecho de qué es lo que está sucediendo en la economía en general y cómo está evolucionando la economía formal y la informal, ¿no? Porque los datos son reveladores. La economía, por ejemplo, de México en el 2025 creció 1,7%, o sea, no llegó al 1%. La economía no termina de despegar, no termina de tener ese crecimiento importante, pero aquí lo importante es que 8 de cada 10 pesos, o sea, el 80%, 8 de cada 10 pesos generados en ese 0,7% fue producido por la economía informal. O sea, este dato es muy revelador. Es decir, la economía informal produjo el 80% de ese Producto Interno Bruto. Y bueno, pues es de llamar mucho la atención, ¿no? Porque no son las grandes empresas, no son las grandes inversiones lo que hicieron crecer la economía en 2025, sino que fue precisamente esas millones de personas que trabajan en la informalidad, ¿no? Millones de trabajadores que no tienen acceso a seguridad social o prestaciones, millones de personas que tienen sus negocios pequeños o su autoempleo, o lo que se le ha llamado en México desde hace muchos años su changarro, ¿no? Que eso fue algo que, bueno, inclusive en la época del presidente Fox se puso mucho de moda, pero que en la realidad pues se sigue llamando así a los pequeños negocios. Todo esto, estas cifras que les doy son del Sistema de Cuentas Nacionales de México, que lo pueden consultar en la página del INEGI, ¿no? Es decir, por ejemplo, el valor agregado bruto, es decir, la contribución a la economía, ¿no? Por ejemplo, de la informalidad, creció en 2025 en un 2,3%, es decir, mientras que la economía creció 0,7%, ¿no? La informalidad, la economía informal creció 2,3%, es decir, el triple, más de 3 veces lo que creció esa economía informal que el total de la economía, ¿no? Y estos son, pues, diversos factores, ¿no? Este, ¿Qué es lo que está generando esa informalidad? Bueno, pues el primero es el hecho de que la inversión no se mueve, la inversión formal, no ha habido un crecimiento de esa inversión y por lo tanto esa inversión formal no cabe o no da oportunidad a que, por ejemplo, los trabajadores entren a una formalidad. Porque inicialmente o desde hace muchos años, pues siempre se pensó en la informalidad como aquel puesto ambulante que está en la calle y que todos sabemos que no paga impuestos y que está fuera del radar de las autoridades fiscales, ¿no? Pero no es solo eso la informalidad. La informalidad, aparte de los changarros, aparte del taller casero, aparte del autoempleo, ¿no? Esos puestos ambulantes. Bueno, también está lo que llamamos trabajadores informales, ¿no? Que son aquellas personas, aquellos trabajadores que están trabajando en empresas legalmente constituidas, pero que desafortunadamente no tienen un contrato con prestaciones, ¿no? Sino que trabajan así, ¿no? De manera informal. Y es que el crecimiento ha ido de manera muy acelerada, ¿no? En 2025, por ejemplo, fue los micronegocios, los changarros, se abrieron más o crecieron un 3,3%. Es decir, yo creo que desde hace muchos años no se veía ese crecimiento, pero es un crecimiento que no está dentro
dentro de la formalidad, ¿no? Sino que va creciendo en esa informalidad. El número de trabajadores informales creció 1.1%. O sea, ese crecimiento va precisamente porque la economía formal no alcanza a cubrir esas necesidades y entonces es por lo que se genera esta informalidad. Si bien es cierto que también lo hemos comentado aquí en tu programa, Jorge, no ha habido por parte de la autoridad esa búsqueda de política, una política nacional, una política pública que pretenda incorporar o que busque incorporar a los informales en la formalidad, pues también es cierto que la economía es parte de ese factor que hace que crezcan los informales, ¿no? Ahora bien, otra circunstancia que es de llamar la atención son los datos, por ejemplo, de los patrones registrados en el IMSS, ¿no? En 2025 hubo 1.015.900 patrones registrados en el IMSS. Esto generó una reducción del 2.5%, ¿no? Del mismo periodo del año anterior. Entonces, eso quiere decir, se le puede dar dos interpretaciones. Una, ¿no? Que fue algo así como que cierre de empresas porque las que se vieron más afectadas son las empresas, las microempresas que tienen de 2 a 5 empleados, ¿no? O bien cerraron esas empresas, o bien los dueños, los emprendedores, los que están al frente de esos negocios, pues encontraron la manera de sobrevivir desde la informalidad. El estudio no nos los dice, nada más nos dice que hubo una reducción. Pero por las cifras, pensamos o podemos llegar a pensar que esos patrones que estaban en la formalidad migraron a la informalidad. Y por último, hay un factor también que es importante, importante comentar, que es la inversión extranjera directa, ¿no? Porque se ha dicho, hoy es que hay cifras muy importantes en la inversión extranjera directa, ¿no? Por ejemplo, este, en este 2026, ¿no? México recibió 23.590 millones, ha recibido de inversión extranjera directa, pero el dato que voy a dar a continuación es muy revelador. El 94% de esa inversión extranjera directa no fue para proyectos nuevos, ¿no? Para proyectos nuevos solamente fueron 1.705 millones de dólares. Entonces, el 6%, la diferencia, ¿qué fue? La diferencia que fue, bueno, pues fueron utilidades que se generaron, que llegaron a las empresas provenientes de utilidades que se quedaron en las empresas y no hubo generación de nueva economía. Entonces, la inversión extranjera directa no solamente hay que considerarlo en el tema de que llegue, sino que para qué llega. Eso también es muy importante. Entonces, bueno, Jorge, amigos, yo creo que estos datos nos deben de poner a pensar porque es muy importante también que las autoridades lo consideren y no solamente por el hecho de fiscalizar, que es importante, no estoy diciendo que no lo sea, es importante fiscalizar, pero también es importante poder darle a las personas que están en la formalidad una razón económica válida para que puedan incorporarse a la formalidad. Porque si yo estoy en la informalidad y veo que incorporarme a la formalidad va a ser muy costoso, voy a tener muchos costos adicionales y no nada más el pago de los impuestos, sino en general, inclusive mi negocio tal vez ni siquiera sea viable, ¿no? Por la situación de la economía, ¿no? O sea, me voy a la formalidad y mi negocio simple y sencillamente va a desaparecer. O bien, si estoy en la informalidad, veo que mi negocio es viable porque está ahí, ¿no? Si no, no tendría razón de ser mi negocio, pues entonces es algo que hay que ir considerando. No solamente el tema de los impuestos, que ya de por sí, pues incorporarse a la economía formal ya lleva su tema de los impuestos, pero todo lo que existe alrededor también en la economía formal, esa impulso que debe tener la economía formal para efectos de poder abrazar
y arropar e incluir a todos aquellos trabajadores que hoy están en la informalidad. No es un tema menor, no es una situación sencilla, pero yo creo que es algo que es muy, muy importante, que se tiene que conocer y no solamente es labor de las autoridades. Sí, es cierto que es muy importante su participación, pero también de los demás empresarios, también de todo el tejido empresarial que existe en nuestro país a efectos de poder eh, tener una economía más sana, más saludable y con trabajadores y con empresarios, microempresarios que puedan tener acceso a todas las ventajas de estar en el mundo formal, siempre y cuando, repito, sea su negocio viable para estos efectos. Muchas gracias a Mauro Villalobos con su comentario empresarial. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presentó el comentario de Mauro Villalobos.